Preguntábamos precisamente en la entrevista desde Portugal, Europa, al licenciado Dylan Pereira sobre aspectos de la política internacional y la diplomacia, como hacemos siempre en Brújula Internacional, escogiendo aquellos que nos ayudan a comprender lo complejo y problemático y la dinámica de la política internacional. Pero es que mientras estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación del Medio Oriente, aquí en América Latina hay un evento en Ecuador de la Cumbre Iberoamericana, en Brasil de las grandes economías del mundo, y en Europa Oriental hacia Asia, la reunión en Azerbaiyán sobre el ambiente. ¿Qué nos puede decir de cada uno de estos tres importantes eventos? Así es, embajador, tomo su interesante e importante reflexión para además expresar y subrayar el interés geopolítico que América Latina ha generado y seguirá generando en las próximas décadas a partir de una nueva reconfiguración del orden mundial. Y de hecho lo hemos visto con las confirmaciones no solamente de la celebración hace unos días de la reunión del Foro Económico de Asia-Pacífico en Lima, donde además se colocaba en resalte la importancia de inversión de China en América Latina, siendo uno de los mayores inversores de la región, inaugurando un superpuerto a unos 80 kilómetros de Lima. Pero por otro lado, vemos también en este momento la celebración de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Precisamente el presidente Lula da Silva, en su condición de presidente pro tempore de las 20 economías más poderosas del mundo, ha reunido en Río de Janeiro a los 20 jefes de Estado, incluyendo a Xi Jinping y también al presidente Joe Biden de los Estados Unidos, y ha propuesto dos grandes iniciativas. Por un lado, una alianza global contra el hambre y la pobreza, al que se ha sumado 81 países y que tiene como objetivo para el año 2030 aplanar la vía para cumplir el ODS 1 del fin de la pobreza de Naciones Unidas. Pero por otro lado también plantea una reforma del sistema financiero internacional, planteando un mecanismo de imposición arancelaria de mayores impuestos a las personas con más ricas del mundo, que concentran el 1% de la población mundial más rica, pues tiene aproximadamente el 50% del PIB global en sus manos. Y la propuesta es precisamente recabar en torno a 250.000 millones de dólares adicionales cada año en impuestos, y que sea un mecanismo de financiamiento para esta alianza global. Pero además en Río de Janeiro esta reunión sucede en el marco de este aumento de tensiones que comentábamos en el segmento anterior entre Rusia y Ucrania, y un tablero geopolítico absolutamente caótico, una situación en el Medio Oriente marcada por casi 44.000 fallecidos en la Franja de Gaza, la sospecha internacional de un genocidio en curso contra el Estado palestino, y el temor de una escalada regional que podría colocar en jaque no solamente el Medio Oriente, sino el norte de África y el resto de África subsahariana. Y por otro lado, en América Latina, la posibilidad de un mayor enfrentamiento entre China y Estados Unidos ante una nueva administración de Donald Trump, que es absolutamente escéptico con los planteamientos de la globalización, con el mercado abierto, y que podría incluso acelerar una nueva escalada comercial imponiendo más aranceles. Por lo que es un momento absolutamente crítico y de remodelación, metamorfosis, digamos, del acontecer internacional, y que dejará consecuencias para las próximas generaciones. Veíamos en las imágenes que acompañan tu intervención la presencia de China en todos esos escenarios, sobre todo en el Grupo de los 20 y también en el Pacífico, pero también la presencia de China frente a Europa, frente a Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de China en el mundo de hoy con esta complejidad que hay y en razón de su historia y de los cambios que ha habido dentro del comunismo chino? Así es, embajador. Nuevamente nos enfrentamos a este dilema: si preponderá los elementos ideológicos, axiológicos de una acción política exterior, o el pragmatismo, la realpolitik. De hecho, un ejemplo que podría subrayar esta situación es precisamente el reciente encuentro al margen del G20 entre el presidente argentino Javier Milei y su homólogo chino Xi Jinping. A pesar de una retórica absolutamente anti-China y de absoluta condena al aumento de la hegemonía comercial, política y financiera del gigante asiático, no solamente en su área de influencia orgánica o natural, como es el sudeste asiático o el mar meridional, sino que se ha expandido hacia África y hacia América Latina. Pues ya se ha acordado encuentros bilaterales entre Xi Jinping y Javier Milei en las próximas semanas en ambas capitales, y un aumento de las relaciones comerciales, porque hay realidades que no se pueden obviar. El mayor socio comercial de Brasil y de Argentina en este momento es la República Popular de China. Y esto es un elemento que veremos si también lo tomará en consideración la próxima administración republicana de Donald Trump. Porque si bien existe un temor por parte de Occidente y una necesidad de reducir la interdependencia que se ha creado respecto al gigante asiático, y esto está muy presente no solamente en Estados Unidos a un nivel bipartidario, sino también desde Europa,
donde hay voces como la del profesor Enrico Letta o Mario Draghi, cuyos reportes apuntan a aumentar una financiación extraordinaria de capital conjunto de la Unión Europea en casi 800.000 millones de euros adicionales cada año para reindustrializar Europa, para reactivar un aparato productivo en decadencia y poder hacer frente a un gigante comercial, pues lo cierto es que a corto plazo la presencia de China seguirá siendo preponderante en el escenario político, militar cada vez más y por supuesto a nivel comercial. Y de hecho, lo veíamos con la reunión de APEC en Lima. El Asia-Pacífico, en particular el Pacífico Sur, concentra a día de hoy casi 47% del comercio mundial en su totalidad. Y esto es algo que no se puede ignorar al momento de tomar decisiones de política exterior. Ahora, ¿por qué entender a China, cómo entenderla y comprenderla con los gran desarrollo económico, tecnológico, la larga historia tan antigua como la cultura occidental, la influencia del budismo, el concepto del socialismo a la China distinto al comunismo? ¿Cómo hacer una pequeña síntesis de todo esto? Absolutamente el modelo chino es interesantísimo porque han coaptado el modelo, han logrado transformar un modelo que estaba basado en los preceptos de Mao Zedong y una visión absolutamente marxista de la política, de lo económico, con un control pleno, hegemónico del Partido Comunista sobre lo político, pero a partir de la llegada a finales de la década de los 80 con Deng Xiaoping, no solamente este hecho, sino también, por un lado, caía el muro de Berlín. Entrábamos en un mundo que estaba intentando superar la bipolaridad que marcó la Guerra Fría, pues Deng Xiaoping remodela el sistema económico, particularmente basado en las denominadas zonas económicas especiales, que permitió atraer miles de millones de dólares de capital extranjero a inversión en China y que lo ha consolidado hoy como el mayor exportador del mundo. Y esto es un modelo que ha combinado no solamente este dogma ideológico por parte del Partido Comunista Chino, pero con un pragmatismo económico y financiero que lo ha posicionado como la segunda economía más grande del mundo y, como decíamos, la mayor exportadora del mundo. Y es por ello que a día de hoy, cuando se plantean voces dentro de los futuros miembros del gabinete de Donald Trump de imponer sanciones comerciales a China, pues nos cuestionamos no solamente su impacto directamente en China, sino en las cadenas de suministro del mundo entero, particularmente aquí en Europa, donde esta interdependencia que estaría marcada, pues se reforzaría con el intento de estos capitales y estas mercancías de introducirse en el mercado europeo, lo que se suma además, embajador, a un aumento de este llamado sur global en el marco de organizaciones novedosas como las BRICS, de intentar hacer frente a una hegemonía tradicional del dólar o de Occidente dentro del marco financiero global. Por lo que insistimos, estamos a las puertas de una remodelación del orden internacional y que allí la capacidad de actuación de cada una de las regiones tendrá un impacto preponderante. Totalmente de acuerdo con nuestro invitado de hoy, Dylan Pereira. Viene un nuevo orden mundial, una reconfiguración de los poderes mundiales, una multipolaridad, y dentro de todo esto, precisamente América Latina tiene que buscar ubicarse. Nuevamente le damos las gracias, estaremos en algunos días nuevamente en contacto para ver cómo se ha desarrollado la situación, sobre todo de Rusia-Ucrania, a raíz de lo que usted ha analizado esta tarde, y seguimos con otras entrevistas siempre en el campo internacional. Hasta un próximo encuentro y ya regresamos.